Los protagonistas de la noticia en Notimundo. 18:53. Hacemos contacto este momento con el abogado Jofrey Campaña, abogado constitucionalista, para hablar sobre este tema que sin duda ha causado también polémica durante las últimas semanas, y es la concesión del habeas corpus en favor del ex vicepresidente Jorge Glass. La apelación del SNAI en el caso de Jorge Glass, ¿fue o no oportuna? También consultaremos al doctor Campaña. Doctor Campaña, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, un gusto siempre estar con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, ¿hasta dónde un juez tiene estos alcances de resolver un habeas corpus que debió resolverse inicialmente, se ha dicho, o en el lugar en el que estaba en condición de detenido Jorge Glass, que es La Tacunga, o en Guayaquil, que es su lugar habitual de domicilio? ¿Era posible que se conceda este habeas corpus en Manglar Alto? Bueno, la regla general en materia de competencia determina que debe presentarse un habeas corpus en el lugar donde el preso está retenido, en este caso La Tacunga. Esa es la regla general. Sin embargo, la Constitución y la ley contemplan una excepción, y es cuando no se conoce dónde está detenido. En ese caso se puede presentar en cualquier parte del Ecuador en el que tenga el domicilio la persona que presenta el habeas corpus. Pero hay una particularidad. La facultad para presentar en cualquier lugar del Ecuador tiene una finalidad exclusiva y específica, y es que se determine dónde está detenida la persona. Es decir, es lo que se conoce como el habeas corpus informativo. No sabemos dónde está presa una persona, queremos saber dónde está, y por tanto se presenta en cualquier parte del país porque evidentemente no se sabe dónde está. Y en ese caso, la SNAI responde, está detenido en tal parte. Exactamente, pero el objetivo de esta parte del habeas corpus no es recobrar la libertad, tampoco es que se le envíe a un centro de detención a la persona privada de libertad, si está enferma, a un centro médico. El objetivo es saber dónde está. Por tanto, en el caso concreto, el objetivo del habeas corpus fue una mezcla, una manipulación de una facultad legal ciertamente para descubrir dónde está, y se manipuló esa forma de entrar al sistema judicial para buscar otro objetivo, que era que salga en libertad Jorge Glass. Por tanto, hubo una manipulación de una facultad legal. Una manipulación, y lo que se ha dicho también, abuso del derecho en este caso. Bueno, yo creo que es más grave que eso. Yo personalmente creo que aquí hubo un delito, aquí hubo una asociación para delinquir. Es decir, aquí se pusieron de acuerdo la persona que presenta la demanda, probablemente el juez, probablemente los abogados que comparecieron en representación del SNAI, porque aquí hubo un concierto de voluntades hacia un objetivo específico. Y por cierto, en este concierto de voluntades, los médicos que participaron en el proceso. Ahora, esto es grave, lo que usted está mencionando es grave, y es que se pueda presumir eventualmente la participación en este concierto para lograr al final la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass por parte de personal del SNAI, porque hay algunas coincidencias y algunos hechos que debieron pasar antes para que esto finalmente ocurra. Uno de ellos es que a raíz de estos amortiguamientos en la cárcel de Turi, por ejemplo, hubo o han reconocido que ha habido un traslado del preso Jorge Glass, y en ese contexto se habría causado esta incertidumbre de no saber supuestamente dónde estaba ese momento detenido. Primer requisito, primer ingrediente para que esto pueda llegar hasta Manglar Alto. Claro, pero es que es más que eso. Veamos. Se sabe que Jorge Glass estaba en la cárcel de La Tacunga por una orden judicial. ¿Sí? Cuando se lo sentencia, un juez determina que él pase en La Tacunga, no en Quito, no en Guayaquil, sino en La Tacunga. Muy bien, se sabía dónde estaba. Como hay un peligro de amotinamiento dado como consecuencia de los hechos de la cárcel de Turi, entonces, para preservar la seguridad de Glass, según se ha manifestado en la propia audiencia, el personal administrativo de la cárcel y algunos presos fueron sacados, retirados, para preservar su seguridad ante la posibilidad de un motín. Como no hubo el motín, un momento después, una hora y media después, los funcionarios administrativos fueron regresados a la cárcel, probablemente Jorge Glass también. Pero es ese pequeño lapso el que se aprovecha para decir no sabemos dónde está. Pero cuidado, lo que la ley dice es que se tiene que saber dónde está detenido. Es decir, en qué cárcel está detenido. Si en un momento dado hay un incidente, media hora, se lo saca
para preservar su seguridad, eso no significa que no se sabe dónde está. Y como le digo, en el peor de los casos, si no sabían dónde está, el habeas corpus es dónde está. Entonces les decían, el señor Glass está en la cárcel de Latacunga. Ya, muy bien, ahí terminó el habeas corpus en ese sentido y en la facultad del juez de Manglar Alto. Pero el juez de Manglar Alto, torciendo la ley, torciendo la norma, torciendo la Constitución, convoca a la audiencia. No llevan a la audiencia a Jorge Glass, porque esto hay que conocer, se convocó a 2 audiencias. Y en la primera audiencia Glass no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque probablemente estaban jugando a una disposición legal en el sentido de que si no se presenta a Jorge Glass a la audiencia, tiene que salir en libertad. No lo presentaron a Glass. Es decir, la pregunta es, ¿cómo es posible que los funcionarios de la cárcel no lo presentaron? ¿Buscaban eso? De alguna manera el juez, supongo yo, habrá pensado, no, esto es demasiado burdo, así que convoca una segunda audiencia. Y en la segunda audiencia, la complicidad, la participación dolosa, en mi opinión, de los abogados del SNAI, de los abogados de la Policía Nacional, de los abogados del Ministerio de Gobierno, guardan silencio y cuando les dicen es que no sabíamos dónde está el señor Glass, el representante del SNAI dice, sí, en efecto, no sabíamos. ¿Cómo puede decir que no sabían dónde estaba? Es decir, allí es donde se configura el dolo, en mi opinión, que permite luego una sentencia a sí mismo arbitraria, irregular del juez, porque el juez no podía ordenar la libertad, aún en el supuesto no consentido de que fuera competente, que no lo era, pero pensemos que era competente, pues no podía ordenar la libertad. ¿Por qué? Porque se prohíbe la libertad de personas que tienen sentencia ejecutoriada cuando los delitos por los que han sido sentenciados son delitos graves. Es decir, hay una prohibición expresa. Sin embargo, se burlan de la prohibición y ordenan la libertad. Ahora, no sé si estoy claro, y si usted, que ha seguido bastante de cerca el caso, en la segunda audiencia, Glass sí aparece. Sí, en la segunda audiencia comparece Glass y comparecen además los 4 o 5 médicos que misteriosamente pues estaban todos listos, conectados por Zoom. Y con esto se cae. A veces, en un juicio normal es muy complicado que vayan los testigos, los peritos, etcétera. Acá se presenta una demanda y con una rapidez inusitada, todo está armado para que se realice luego la audiencia. Comparece Glass, comparecen los abogados del SNAI, del Ministerio, de la Policía, los peritos. Y entonces, en todo este entramado, al final se dicta la resolución. Con lo cual, en la segunda audiencia se cae el argumento de que no sabíamos dónde estaba Jorge Glass y estábamos preocupados por saber dónde estaba y por qué hemos puesto en Manglar Alto el Por supuesto, y en ese momento, cuando le presentan a Jorge Glass en el Zoom, porque fue una audiencia por Zoom, el juez debió decir, señores, siendo claro que está Jorge Glass en Latacunga, este habeas corpus no tiene ya razón de ser. Y si quieren presentar otro habeas corpus por temas de enfermedad, maltrato, trato degradante, etcétera, vayan a Latacunga porque allí está el señor. Yo no puedo resolver un habeas corpus que está diseñado para cuando no se sabe dónde está el preso y resulta que el preso está en Latacunga. Por tanto, allí hubo un hierro gravísimo del juez. Gravísimo. En esta serie de irregularidades también se ha cuestionado, por ejemplo, el hecho que se haya presentado esta petición pasada la medianoche, que se haya presentado a través de un sorteo manual, lo cual en principio no es lo más grave de esta serie de hechos que terminaron con la libertad de un condenado. Es decir, si se analiza de forma aislada, no tiene nada de raro, ni de grave, ni de extraño. ¿Por qué? Mañana usted se entera que un familiar suyo es embarcado en un carro de la policía, unos encapuchados, y se lo llevan y no sabe por orden de quién o dónde está. Usted se entera ese momento a la medianoche y a la medianoche va y presenta un habeas corpus. Es decir, visto de forma aislada, no tiene nada de raro. Lo raro es que efectivamente se presente en la noche cuando se sabe dónde está Glass, cuando supuestamente la desaparición no ocurrió 10 minutos ni media hora antes. Entonces es claro que esto fue diseñado para que se presente por la noche. La audiencia tenía que realizarse inmediatamente, probablemente molestar el derecho a la defensa, no dar tiempo a la preparación de una defensa correcta y en consecuencia tener algo así muy atropellado. Sin embargo, como le decía, la primera audiencia, que tenía que ser 10 de la noche, no se realizó y se convocó a las 12 de la noche para el día siguiente a las 11 de la mañana. Entonces, allí sí hubo tiempo más que de sobra para preparar una defensa. De allí que es inentendible que hayan enviado a abogados de segunda, tercera o cuarta categoría que no ejercieron ninguna defensa, probablemente incapacitados en estos temas,
y por tanto, pues el resultado obvio es el que tenemos, ¿no? Un concierto de voluntades para que el ex vicepresidente salga en libertad. Al ser el SNAI parte del Ejecutivo, entonces hablamos de una inacción por parte del gobierno que ahora recibe todas las críticas por lo ocurrido en la concesión de este habeas corpus. Absolutamente sí, y esto es gravísimo porque por allí pues se está discutiendo qué es el SNAI, un ente aparte, independiente. No, el SNAI forma parte de la función ejecutiva. Y una salida de la cárcel de un ex vicepresidente de la República que causa conmoción social no se da sin el consentimiento o conocimiento al menos del presidente de la República. Es decir, a mí no me vengan mañana con que el presidente Lasso no sabía que se iba a realizar una audiencia, no sabía que era posible que salga en libertad el vicepresidente. Por tanto, como eso pues nadie lo va a creer, es evidente que sabían. Y desde el primer mandatario, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Conectarse directamente con el ministro de gobierno, con el jefe de la policía, con el director de la cárcel y decirles, señores, ustedes tienen que hacer la mejor defensa posible. Y si necesitan apoyo de la Procuraduría del Estado, pídanlo. Si necesitan apoyo del secretario jurídico de la Presidencia de la República, pídanlo. Si necesitan contratar a un experto de fuera, pídanlo, contrátenlo. Pero no envíen a 4 o 5 abogados a decir que están de acuerdo con lo que ocurre. Entonces, seguramente este es un caso con el pleno conocimiento y, en mi opinión, pleno consentimiento del presidente de la República. Que seguramente serán los 3 o 4 abogados enviados como fusibles para después simplemente quitarlos del medio y salvar la responsabilidad que, según se parece, podría estar directamente en el gobierno. Es que ni siquiera eso, porque si así fuera ya los habrían sancionado, ya los habrían lo que tampoco ha ocurrido. No, y además aquí hay una responsabilidad política enorme, primero del presidente de la República, pero directa, absolutamente clara, del ministro de gobierno. Es decir, el ministro de gobierno envió a su delegado y el delegado jamás pidió intervenir, jamás ejerció el derecho a la defensa, no le interesaba, fue allí como parte, porque no es que fue un invitado, un convidado cualquiera. No, ¿por qué? Porque la propia ley ordena que cuando se trata del desconocimiento del paradero, se notificará expresamente a un representante del Ministerio de Gobierno y de la Policía, que son partes procesales. Entonces, ellos no se defendieron. Y el ministro de Gobierno, bien, gracias. Un caso de esta importancia ameritaba la presencia física del ministro de Gobierno, que además es abogado. Y que es abogado que ejerce y que tiene experiencia. Y lo cual no implicaba tampoco lo que han dicho, han pretendido justificar de esta forma la supuesta intromisión del Ejecutivo en la justicia. Era parte de sus potestades el estar frente a una función que además es parte del Ejecutivo. Más que su potestad o de sus potestades, era su obligación legal. El Ministerio de Gobierno fue convocado. De hecho, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fue convocado y él no fue porque no quiso ir, pero porque estaba en alguna cosa. Y envió a un abogado de cualquiera ahí del Ministerio de Gobierno que guardó silencio en toda la audiencia. Entonces aquí no es que fueron sorprendidos, aquí no es que no sabían, aquí no es que los madrugaron. No, todo esto es un tema totalmente deliberado. Se configuró entonces la supuesta, con todos estos hechos aparentemente aislados, se configuraría este supuesto acuerdo, pacto entre el gobierno y UNES, disfrazado de casualidades, disfrazado de coincidencias. Yo no tengo ninguna duda, no solo por lo que pasó antes hasta llegar a la audiencia, sino por lo que pasó después de la audiencia. Tenemos que después de la audiencia se presenta una apelación. Yo conozco y tengo en mis manos el texto de la apelación. Es una apelación vergonzosa. Es una apelación que parece redactada para perder. Es una apelación en la que se meten artículos del Código Orgánico General de Procesos, por ejemplo, que no tiene nada que ver en este tema. Este es un tema que tiene ley específica, que tiene primero la Constitución y luego la ley específica, que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Aquí no tiene nada que hacer el COGEP. Sin embargo, la apelación en mucho se basa en el COGEP. Número uno. Número dos, se basan y presentan algunas sentencias, simplemente transcripciones elementales, que uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver esta sentencia con el caso? Nada. Pero llegan al extremo de decir que el gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, etcétera, que han estado en indefensión. Yo me pregunto, ¿indefensión? ¿Pero por dónde? Si al contrario, se allanaron en definitiva lo que ocurría. Entonces creo que esta apelación, que es vergonzosa, y lo digo desde el punto de vista jurídico estrictamente porque la he estudiado, vergonzosa, esto pues yo dudo que prospere en la Corte Provincial.
Y en consecuencia, esto confirma que al gobierno no le interesa defenderse y evitar lo que ya pasó, ni intentar que Jorge Glass regrese a prisión. Para mí hay un acuerdo muy claro que se configura cada vez más con la evidencia que aparece día a día. Intentando aclarar, oscurecen. No, y más que eso, más que eso. Yo creo que ellos están pensando que en el Ecuador no hay nadie que esté encima de este caso. Y mire, una cosa que me parece muy grave, ¿no? Este probablemente es un fallo judicial que conmociona a cierta parte de la opinión pública. Y empezamos ya con las distracciones, ¿no? Empieza el presidente a irse a Argentina, discursos de que queremos tal cosa, que se analizará lo de Venezuela, luego aparecen otras declaraciones, aparece ahora por allí la discusión de si va a haber una ley de Bitcoin o no. Es decir, desviar la atención. Y sin embargo, después de ese primer impacto de la noticia, el gobierno ya se olvidó del tema. Ya no aparece nadie diciendo nada, para el gobierno es caso cerrado. Y me parece pues que eso es muy grave, porque al final están jugando con la conciencia del país, ¿no? Y el mensaje que envían es un mensaje de impunidad y un mensaje gravísimo que al final del día dice, no importa la justicia, no importa la constitución, no importa la ley, lo que importan son los votos. Y como el gobierno pues necesitó y necesita votos, están dispuestos a transar y negociar con todo. A la espera entonces de la resolución por parte de la Corte Provincial de Manabí, de esta apelación que según ha señalado usted podría haber sido redactada para perder. Doctor Campaña, sí, pero gracias. No es Manabí, es de Santa Elena, la Corte Provincial. Santa Elena, sí, perdón, tiene razón, es la Corte Provincial de Santa Elena, de la cual se espera la resolución sobre esta apelación que se ha dicho podría ser redactada para perder. Abogado Campaña, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Ha sido el abogado Jofre Campaña, abogado constitucionalista, hablando sobre la apelación del SNAI en el caso del habeas corpus concedido en favor del ex vicepresidente Jorge Glass. Ha dicho que la participación dolosa del SNAI en este caso podría ser comprobada de acuerdo a cada una de las acciones. Y por último, también sobre la apelación presentada, ha dicho Jofre Campaña, es una apelación vergonzosa, así la califica. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.